¿Alguna vez un gesto pequeño te cambió la vida? ¿Qué harías si un deseo inocente revelara todo lo que está roto y todo lo que aún se puede sanar? Esta historia no empieza con un milagro, ni con una tragedia. Empieza con una carta, escrita por una niña, leída por alguien que no sabía cuánto la necesitaba. «¿Podés bajarme acá?», dijo la voz temblorosa del hombre, apenas audible sobre el sonido del motor. La conductora, Marta Silva, lo miró a través del retrovisor con una mezcla de sorpresa y preocupación. Estaban en medio de una ruta secundaria, sin luces, sin casas cerca, sin una razón lógica para detenerse. Pero él insistió. «Por favor, es acá». La mujer frenó, aún dudando. El hombre, de unos 70 y largos, bajó con dificultad, arrastrando una maleta antigua que parecía más pesada que su cuerpo. Vestía ropa cara, sí, pero sucio, despeinado, con los ojos perdidos. Daba la sensación de haber tenido dinero en otra vida. Ella lo observó un momento más antes de encender nuevamente la camioneta y seguir su camino. Pero apenas recorrió 100 metros, frenó de golpe. Algo en su instinto la obligó a mirar por el espejo. El hombre no se movía. Se había sentado sobre la maleta, con la cabeza entre las manos, como si el peso de todo lo que había vivido cayera de golpe sobre sus hombros. Marta bajó del vehículo. Caminó hacia él. Se agachó a su lado. «¿Se encuentra bien?». El hombre no respondió. Solo levantó la vista lentamente, revelando unos ojos hundidos por la tristeza. No era miedo lo que había en su rostro. Era otra cosa, algo más profundo, dolor y humillación. Marta era una mujer curtida. Tenía 55 años, 2 trabajos, una nieta a cargo y más cicatrices internas que arrugas visibles. Pero también tenía un corazón intacto, uno de esos que la vida golpea, pero no rompe. Y en ese instante, sin saber quién era él, sin entender qué hacía ahí, sin preguntarse si tenía tiempo, dinero o energía para ayudarlo, simplemente dijo: «Suba, no puedo dejarlo acá». El hombre dudó por un segundo, pero algo en el tono de ella, en la firmeza de su voz, le hizo aceptar. Abrió la puerta del acompañante y subió. Y aunque en ese momento ninguno de los dos lo supiera, ese instante marcaría el comienzo de algo que cambiaría por completo sus vidas. Durante los primeros minutos, el viaje fue completamente en silencio. Marta no hizo preguntas. El hombre tampoco ofreció explicaciones. Afuera, la noche caía como un telón sobre un escenario abandonado, y adentro, solo se escuchaba el zumbido del motor y el leve traqueteo de la vieja maleta en la parte trasera. Marta lo observaba de reojo. Había algo inquietante en su quietud. No era miedo, ni delirio. Era como si ya no esperara nada, como si no existiera un destino al cual llegar. «Me llamo Marta», dijo al fin, rompiendo el silencio con suavidad. «Trabajo en un comedor comunitario, cerca del barrio San Jorge. Si necesita un lugar donde pasar la noche, no es un hotel, pero tiene techo». El hombre asintió levemente. Tardó unos segundos en contestar. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Julián, Julián Reyes. Y con ese nombre, Marta se quedó helada. Ese nombre no era cualquiera. Lo había escuchado en los noticieros, en las revistas de economía, incluso en los titulares de una causa judicial reciente. Julián Reyes, fundador del Grupo Reyes, una corporación de transporte, logística y energía con presencia en medio continente. Un nombre que había estado asociado a lujo, poder y respeto, hasta que desapareció misteriosamente meses atrás, sin dejar rastro. Marta tragó saliva. No dijo nada. «Me dejaron», agregó Julián, como si pudiera leerle el pensamiento. «Mis hijos. Me sacaron todo. Me firmaron papeles falsos cuando estaba dopado en una clínica. Cuando me quise dar cuenta, ya no tenía nada a mi nombre. Ni empresa, ni casa, ni tarjetas». Sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de algo más devastador: traición. Me llevaron a ese lugar como si fueran unas vacaciones. Me dejaron ahí, y no volvieron más. Marta sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas formas de injusticia en su vida. Había vivido abandono, miseria, enfermedad, pero eso era crueldad con corbata, herida envuelta en papeles legales.
¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? No supo qué decir. Así que simplemente apretó el volante y murmuró: «Esta noche duerme bajo techo, don Julián. Mañana vemos». Y él, por primera vez en días, cerró los ojos, sin miedo a lo que vendría después. La casa de Marta no era grande, ni lujosa, ni siquiera estaba en condiciones impecables, pero olía a comida casera, a ropa recién lavada y a infancia. Un hogar real, con esquinas despintadas y fotos viejas colgadas con chinches. Julián entró con pasos cortos, como si tuviera miedo de romper algo. Lucía, la nieta de Marta, lo miró con curiosidad desde el sillón. Tenía apenas 9 años y una sabiduría silenciosa en la mirada que no era propia de su edad. Se acercó sin miedo, como solo los niños pueden hacerlo. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? «Hola, señor», dijo. «¿Tiene hambre?» Julián no supo qué decir. Asintió con una sonrisa triste. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Esa noche comieron sopa de lentejas los tres en la mesa de fórmica, con cubiertos desparejos y vasos de plástico. Lucía le contó que le gustaba dibujar casas con chimeneas, aunque nunca hubiera visto una. Marta escuchaba en silencio, observando cómo ese hombre que había llegado roto empezaba a descomprimirse lentamente, como una cuerda que deja de tensarse. Cuando la niña se fue a dormir, Julián se quedó sentado, mirando la ventana. Marta lavaba los platos en la cocina, pero podía verlo de reojo. Estaba quieto, con la espalda recta, pero con los ojos clavados en la noche. «¿Hace cuánto no se sentaba a una mesa así?», preguntó ella, sin mirarlo. Él tardó en responder. «Ni recuerdo. Siempre eran almuerzos de negocios, cenas de gala, mucha gente, poca conversación, nunca paz». «Bueno», dijo Marta, secándose las manos, «acá hay más ruido que gala, pero paz nos sobra». Julián sonrió. Apenas, pero fue real. Cuando Marta se fue a dormir, lo dejó con una manta en el sillón y una taza de té caliente sobre la mesa ratona. Al pasar frente a él, sin pensarlo demasiado, le apoyó una mano en el hombro. Fue un gesto breve, pero bastó. Esa noche, Julián durmió profundamente. Por primera vez en meses, no soñó con firmas ni abogados. Soñó con una chimenea dibujada, con una sopa caliente, con una niña que preguntaba si quería postre aunque no hubiera. Soñó con algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, Julián se despertó con el olor a pan tostado y café filtrado. Abrió los ojos lentamente, desorientado por unos segundos, hasta que recordó. No estaba en su casa, ni en un hotel, ni en ningún lugar donde hubiera estado antes. Estaba en un pequeño departamento del conurbano, rodeado de fotos de cumpleaños y dibujos infantiles pegados en la heladera. «Buen día, don Julián», dijo Marta desde la cocina, sin volverse. «El baño está libre si quiere asearse. Hay ropa limpia en el respaldo del sillón. No es mucho, pero es cómoda». Julián se incorporó despacio. Le dolía todo, pero algo en su interior estaba un poco menos roto que la noche anterior. Después del desayuno, Marta lo llevó con ella al comedor comunitario donde trabajaba. Un lugar improvisado en lo que alguna vez fue un club de barrio. Allí, ella cocinaba para más de 60 personas por día, casi todos adultos mayores, madres solteras y chicos de la zona. Julián no decía mucho, pero observaba todo. Le sorprendió ver cómo la gente saludaba a Marta con cariño, cómo los chicos la abrazaban sin pedir permiso, cómo una anciana le regalaba una flor seca envuelta en papel de servilleta y ella la aceptaba como si fuera una joya. Era evidente que esa mujer tenía algo que no se podía comprar: respeto. Durante días, Julián fue acompañándola sin decir una palabra sobre quién era realmente. En ese universo, nadie lo conocía como el magnate caído. Era solo don Julián, el señor callado que ayuda a pelar papas. Y él, lejos de ofenderse, encontraba en ese anonimato una especie de redención. Una tarde, mientras Marta arreglaba una canilla rota en la cocina, él se le acercó y le dijo: «¿Por qué me ayuda?». Ella lo miró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Porque un día alguien me ayudó a mí, y porque si yo estuviera en su lugar,
También querría que alguien me vea. No había más que decir. Ese fue el momento en que algo cambió. No fue inmediato, pero fue irreversible. La noche del quinto día, mientras Lucía dibujaba en el suelo con crayones y Marta terminaba de coser una mochila rota, Julián se quedó mirando una vieja foto en blanco y negro que colgaba en el pasillo. En ella, una versión joven de Marta sonreía con dos chicos pequeños en brazos. Estaban parados frente a una casa humilde, pero la expresión en sus rostros era de absoluta felicidad. «Mi hijo se fue a España», dijo Marta, apareciendo detrás de él, como si supiera qué miraba. «Hace 3 años. Me manda mensajes a veces. La otra ya no está. La mató una enfermedad rápida, de esas que no preguntan nada». Julián no respondió, pero esa noche, mientras la casa dormía, escribió una carta. No era a sus hijos, ni a sus abogados, ni siquiera a él mismo. Era una carta a nadie. O quizás a Dios, o a su versión rota. Era un desahogo de todo lo que había perdido: respeto, dignidad, amor y nombre. «Me llamo Julián Reyes, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, no necesito que nadie lo sepa». Guardó la hoja en su maleta y se fue a dormir. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa calma, ese equilibrio extraño, estaba a punto de romperse, porque esa misma noche, un periodista local, que hacía una nota en el comedor donde Marta trabajaba, le tomó una foto a Julián mientras servía guiso en los platos. La imagen se volvió viral al día siguiente, no por el acto de caridad, sino por el rostro reconocible. «¿Es Julián Reyes, el empresario desaparecido?», decían los comentarios. Las redes sociales ardían. Algunos hablaban de estafa, otros de redención. Nadie sabía la verdad, y con eso, lo que había sido un refugio estaba por transformarse en escenario. Julián sintió que algo se le escapaba de las manos, pero esta vez no quería huir. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? La mañana en que Julián vio su rostro en la portada de un portal de noticias local, su corazón se detuvo por un instante. La foto no dejaba lugar a dudas. Estaba él, con una cuchara enorme en la mano, sirviendo guiso en platos plásticos, con un delantal que decía «Comedor San Jorge». El titular, escueto pero explosivo: «¿Qué hace el millonario Julián Reyes trabajando en una cocina comunitaria del conurbano?». Marta entró justo en ese momento, con una bolsa de pan bajo el brazo. «¿Está todo bien?», preguntó al notar su expresión. Julián no respondió enseguida. Solo giró la pantalla del celular y se la mostró. Marta frunció el ceño. Luego leyó en silencio. Finalmente se sentó frente a él. «¿Es verdad todo lo que dicen acá?». «Sí y no. Fui todo eso, pero ya no lo soy». Ella lo miró largo rato. Luego suspiró. «¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Bueno, entonces habrá que ver cómo manejamos esto». Esa frase, tan simple, fue un escudo contra el miedo. Julián temía perder ese espacio que empezaba a sentir como suyo. Pero Marta no pensaba soltarlo tan fácil. Lo que ninguno de los dos anticipó fue la magnitud del revuelo. En menos de 24 horas, la nota había sido replicada por portales nacionales. Las redes sociales estallaban. Algunos lo llamaban ejemplo de humildad, otros farsa de millonario caído. Pero los más peligrosos eran los que olían dinero en el caos. Antiguos socios, periodistas sin escrúpulos, hasta sus propios hijos, todos empezaron a buscarlo. Y él, que había vivido en casas con más habitaciones que personas, ahora solo deseaba una cosa: que nadie lo encontrara. «Podés quedarte acá mientras lo necesites», dijo Marta con una firmeza que no dejaba espacio a la duda. «Pero necesitas decidir algo, Julián. ¿Vas a esconderte para siempre o vas a enfrentarlos?». Ese día, él no supo qué responder, pero ya había una semilla creciendo en su interior, y lo que esa semilla iba a provocar estaba mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. El timbre sonó a las 7:24 de la mañana. Marta, todavía en bata, fue a abrir. Afuera, con cara de «esto es urgente», había un hombre de traje oscuro y un maletín de cuero en la mano. No dijo su nombre. Solo preguntó: «¿Vive aquí el señor Julián Reyes?». Antes de que ella pudiera inventar una excusa, Julián apareció detrás suyo, con el rostro tenso
y los ojos vidriosos. «Soy yo», dijo. El hombre le extendió un sobre cerrado. «Tiene 48 horas para presentarse a declarar. Hay una investigación abierta por evasión fiscal y falsificación de firmas». Julián tomó el sobre sin decir nada. El hombre se retiró sin una palabra más. Cuando cerraron la puerta, Marta lo miró en silencio. Julián dejó caer el sobre la mesa como si pesara 100 kilos. Luego se sentó. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? «Es verdad», murmuró. Todo eso existió. Firmas, movimientos turbios, silencios comprados. Pero yo no lo sabía todo, o no quería saberlo. Marta se sentó frente a él, cruzó los brazos sobre la mesa y dijo con calma: «¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé. Me pasé la vida rodeado de abogados que me decían qué hacer. No sé cómo se pelea solo». Lucía apareció en ese momento, con el cabello desordenado y un cuaderno de dibujos bajo el brazo. «¿Vas a ir preso, Julián?», preguntó sin malicia, solo con la inocencia brutal de los niños. Él la miró, dolido. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? «No lo sé, pequeña». «Si vas preso, ¿te podemos ir a visitar?». Julián se rió por primera vez en días. Una risa seca, breve, pero real. «Claro que sí», dijo, «pero espero que no haga falta». Esa noche, después de que Marta y Lucía se durmieran, Julián volvió a escribir. Pero esta vez no era una carta. Era una declaración, un testimonio. Su verdad, cruda y sin adornos. Desde el comienzo hasta la caída. Desde los negocios sucios que no quiso mirar hasta los hijos que lo vaciaron por dentro. Lo escribió todo. Y cuando terminó, se sintió más liviano. Como si ese texto, aún sin destino, fuera el primer paso para recuperar algo que pensó perdido para siempre: la dignidad. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Al día siguiente, Julián fue al centro de justicia acompañado solo por Marta. No llevó abogado. No llevaba trajes caros. Llevaba su declaración escrita a mano en un sobre común. Afuera, un par de cámaras lo esperaban, pero no era un escándalo nacional aún. Era más bien una curiosidad para los medios. El magnate que ahora pelaba papas y dormía en un sillón. Entró al edificio como si caminara hacia una versión antigua de sí mismo. La recepción olía a desinfectante, a burocracia y a miedo. Lo escoltaron hasta una sala pequeña, sin ventanas, donde un fiscal joven y una abogada del Estado lo esperaban. Marta se quedó afuera, sentada en un banco de madera, con el ceño fruncido y las manos cruzadas. Adentro, Julián entregó su sobre y dijo con voz firme: «Quiero colaborar. No vine a escaparme. Solo necesitaba tiempo para entender quién era sin todo lo que tenía». Durante 2 horas, respondió preguntas. Admitió lo que sabía. Negó lo que desconocía, pero no mintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se defendió con excusas ni con evasivas. Cuando salió, el sol de la tarde le pegó en la cara como una bofetada. Marta se levantó enseguida. «¿Y bien? Van a investigar. No hay orden de detención por ahora». Pero el proceso comenzó. Ella no dijo nada. Solo caminó a su lado en silencio. Esa noche, Lucía le regaló un dibujo. Era él, Marta y ella, parados frente a una casa de ladrillo con jardín. En la parte de arriba, con crayón azul, había escrito: «Este es nuestro escudo. Si alguien viene a hacernos daño, yo los defiendo». Julián se quebró en silencio. Se encerró en el baño y lloró apoyado contra la pared. No de miedo, no de angustia. Lloró por la ternura, por lo que nunca tuvo, por lo que empezaba a entender. Al salir, Marta lo estaba esperando con un té caliente. «No estás solo, Julián. No más». Él asintió, sin palabras. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y esa noche, por primera vez desde que se enteró de la traición de sus hijos, durmió sin sueños, solo con el sonido constante y simple del ventilador de techo, y una paz que no entendía, pero que ya no quería soltar. Los días siguientes fueron extraños, una mezcla de calma aparente y tormenta latente. En el comedor, todo seguía igual. Marta preparando arroz con pollo para 40, Lucía haciendo la tarea con la ayuda de una vecina, y Julián,
fregando platos. Sí, el mismo Julián Reyes que alguna vez dio conferencias en auditorios de mármol. Ahora limpiaba ollas y ordenaba paquetes de arroz vencidos con fecha tachada. Pero no era castigo, era aprendizaje. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio trasero, escuchó su nombre en la televisión de un vecino. Se acercó sin querer, atraído por el sonido. Según fuentes cercanas, Julián Reyes podría enfrentar cargos graves si se comprueba su participación en las maniobras fraudulentas de la fundación que presidía junto a sus hijos. Cambió de canal. En otro noticiero, Reyes fue captado en un comedor comunitario. ¿Redención real o estrategia legal? Y en una red social, alguien había escrito: «Mi vieja comía en ese comedor. Dice que el viejo ese es un tipazo. Se lo ve triste pero buena onda». Me hizo pensar en mi abuelo. Julián cerró el celular. Se sentó en el patio y respiró hondo. El pasado lo estaba alcanzando, sí. Pero por primera vez no quería correr. Quería enfrentar, hablar, corregir. Esa misma noche, le pidió a Marta que lo ayudara a redactar una carta formal. No para la justicia, para sus hijos. ¿Estás seguro?, preguntó ella. No, pero es lo que toca. La carta era sencilla, sin reproches, sin ironías. Les contaba dónde estaba, cómo vivía, qué había entendido. Les decía que no buscaba perdón, solo verdad. No espero que me respondan, dijo Julián mientras firmaba. Pero si algún día sienten vergüenza de lo que hicieron, que sepan que todavía hay alguien que no dejó de amarlos. Marta no dijo nada, solo lo abrazó. Fuerte, largo, como si lo estuviera reconstruyendo con los brazos. Y esa noche, Julián comprendió que la redención no es un evento, es un camino. Largo, lento, pero necesario. Una semana después de enviar la carta, el timbre sonó nuevamente. Marta abrió sin pensar, pero esta vez no era un funcionario ni un periodista. Era Lorenzo, el hijo menor de Julián. «Hola», dijo con la voz temblorosa. «¿Está mi papá?». Julián apareció desde la cocina, con las manos aún húmedas de lavar platos. Lo vio y se quedó inmóvil, como si la imagen no terminara de encajar en su cabeza. «Hola, papá», dijo Lorenzo. Y por primera vez en años, su voz no tenía arrogancia. Tenía culpa. Marta se apartó en silencio. Lucía asomó la cabeza desde el pasillo, curiosa. «¿Puedo pasar?», preguntó Lorenzo. Julián asintió, mudo. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Se sentaron a la mesa. El mismo lugar donde días antes habían comido polenta y reído con historias del barrio. Ahora, ese espacio era un campo minado de emociones contenidas. «Vi la carta», dijo Lorenzo. «No pensé que ibas a responder. No pensé que ibas a seguir vivo». Julián se encogió de hombros. «A veces no estoy seguro de si lo estoy». Silencio. «Viniste por algo», agregó Julián al rato. Lorenzo bajó la mirada. «No vengo a pedir nada. Solo quería decirte que lo arruinamos, que nos dejamos llevar por el miedo, por la codicia, por lo que creíamos que merecíamos. Yo nunca te conocí de verdad. Solo conocí al tipo del traje. Pero este», dijo, señalando la cocina, «este que lava platos y da de comer, creo que me gusta más». Julián sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. No hacía falta. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Lorenzo se levantó. «No sé si te merezco, pero si algún día querés hablar, yo voy a estar». Le tendió la mano. Julián no la tomó. Lo abrazó. Y esa escena, el abrazo torpe entre un padre caído y un hijo arrepentido, fue la que Lucía dibujó esa noche antes de dormir. En el dibujo, Marta los miraba desde la puerta, y el título escrito en lápiz decía: «Una familia que se está arreglando». La visita de Lorenzo no fue una solución, fue una grieta, una que dejó entrar un poco de luz, pero también nuevas dudas. Julián pasó días en silencio, como si procesar esa conversación le exigiera más energía que fregar 100 ollas. Marta lo notaba. Lucía también. Ya no hacía tantos chistes. Ya no cantaba al limpiar. Una tarde, Marta le preguntó directamente: «¿Qué te pasa?». «No sé qué hacer con esto», respondió Julián sin rodeos. «Con mi hijo apareciendo, con lo que eso significa. Me siento como si el pasado me estuviera pidiendo que vuelva a ser quien era.
justo ahora que empecé a dejar de serlo. Marta se cruzó de brazos. ¿Y vos querés volver a serlo? Julián la miró. Negó con la cabeza. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «¿te entiendo?» No, pero hay una parte de mí que todavía no sabe cómo vivir sin ese mundo. Entonces aprendé. ¿Y si no puedo? Te quedás. Aprender duele, Julián, pero no mata. Lo que mata es el miedo a intentarlo. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta. Marta atendió y se encontró con una mujer joven, elegante, con un aire de ansiedad sofisticada. ¿Este es el comedor San Jorge? Sí, respondió Marta desconfiada. Me dijeron que acá está Julián Reyes. Soy abogada. Trabajo para la firma Navarro en Téllez. Necesitamos hablar con él con urgencia. Julián salió con el ceño fruncido. No conocía a la mujer, pero reconocía ese tono, esa prisa vestida de formalidad. ¿Qué pasa? Su nombre volvió a aparecer en un proceso judicial. Es grave. Necesita representación urgente. La situación se está volviendo peligrosa. Julián sintió un puñal de hielo en la espalda. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Quién lo impulsa? Su otro hijo, Rodrigo. Silencio. Rodrigo, el primogénito, el más ambicioso, el que jamás aceptó perder el poder, ni compartirlo. Marta lo miró, alerta. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Qué vas a hacer? Julián tragó saliva. No lo sé, pero esta vez no pienso correr. Esa noche no hubo cena en la mesa grande. Marta sirvió sopa y pan en silencio. Julián apenas probó bocado. Lucía, como si presintiera algo, tampoco hizo preguntas. Solo dibujaba en su cuaderno con trazos más fuertes de lo habitual. Después de lavar los platos, Julián se encerró en la pequeña habitación del fondo. Marta lo escuchó caminar de un lado a otro por más de una hora, hasta que finalmente salió, con la decisión dibujada en la cara. «Mañana voy a ir a verlo», dijo sin que nadie preguntara. «¿A Rodrigo?», inquirió Marta, sin ocultar la sorpresa. Julián asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Si me quiere destruir, que lo haga en mi cara, no detrás de una pantalla o a través de un abogado. Al día siguiente, se puso la única camisa planchada que le quedaba y fue hasta el centro financiero. Rodrigo trabajaba en un edificio de acero y vidrio, como los que Julián solía llamar jaulas de oro. Pidió hablar con él. Le hicieron esperar 40 minutos. Finalmente, lo llamaron. Subió en un ascensor frío, silencioso, donde cada número que ascendía parecía una advertencia. Rodrigo lo recibió en una sala de reuniones privada. Vestía como un banquero de película, traje a medida, reloj suizo, mirada helada. «Viejo», dijo apenas lo vio. «Qué sorpresa. Sabías que venía. No sabía si te animarías. Pero bueno, siempre fuiste más testarudo que inteligente». Julián se sentó sin pedir permiso. «¿Por qué estás haciendo esto?» Rodrigo alzó una ceja. «¿Haciendo qué?» «Impulsando una causa penal. ¿No es suficiente lo que pasó?» Rodrigo sonrió, sin alegría. «¿Querés saber la verdad?» «Porque sí, porque puedo, porque nunca soporté ver cómo te desvivías por causas ajenas mientras te olvidabas de los que tenías al lado. Porque mientras vos lavás platos en un comedor, yo limpio tu nombre de los balances de la empresa». Julián lo miró, dolido, pero no se quebró. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Estás más herido de lo que pensaba. Rodrigo se levantó. «No vengas a hacer de terapeuta. Ya es tarde para eso. Tal vez. Pero no para decirte esto. No me vas a quebrar. No otra vez». Rodrigo se quedó en silencio. Y por primera vez, pareció incómodo. Julián se levantó y se fue, sin decir adiós. Cuando Julián volvió al comedor, nadie le preguntó cómo le había ido. Marta le sirvió un té. Lucía le mostró un dibujo. Y eso, en su mundo nuevo, era suficiente. Pero algo había cambiado. Había un temblor invisible en el aire. Julián lo sentía en los hombros, en la nuca, como si alguien estuviera por abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Esa noche, mientras todos dormían, encendió la vieja computadora del comedor y abrió un archivo oculto.
Un documento que contenía información de la fundación, de su empresa, de todo lo que sus hijos habían intentado enterrar. Miró esa pantalla por horas, hasta que finalmente decidió algo. No iba a defenderse. Iba a exponer todo, lo bueno, lo malo y lo imperdonable. Al día siguiente, imprimió el archivo y fue directo al Ministerio Público. Entregó el sobre sin pestañear. Dijo solo: «Este soy yo, todo yo». Después caminó hasta una plaza cercana. Se sentó en un banco y cerró los ojos. Sentía una mezcla extraña, miedo y libertad. Al regresar, Marta lo esperaba en la puerta con un sobre en la mano. «Esto llegó para vos». Era una carta, escrita a mano, con tinta corrida en algunos párrafos, firmada por Carla, su hija menor. Decía: «Papá, me enteré de lo que hiciste. Lorenzo me contó. No sé si sirve de algo, pero te creo. Siempre supe que no eras perfecto, pero nunca imaginé que pudieras ser valiente. Gracias por no rendirte, por no rendirnos. Sé que la familia ya no es lo que era, pero quizás todavía puede ser algo. Si querés, me gustaría verte, sin cámaras, sin abogados, solo vos y yo. Te abrazo fuerte». Julián apoyó la frente contra la pared del pasillo. No lloró, no se derrumbó, solo respiró, hondo. Y en ese instante supo que la redención no se pide, se construye. El encuentro con Carla fue pactado para un domingo por la tarde, en un café de barrio lejos del centro, lejos del ruido y lejos del pasado. Julián llegó temprano. Se sentó junto a la ventana, sin tocar el café que había pedido. Cada sombra que pasaba lo hacía girar la cabeza, hasta que la vio. Carla entró con un abrigo rojo y el rostro cargado de historia. Ya no era la niña que se trepaba a su escritorio para pedirle atención. Era una mujer, y era fuerte. Se sentó frente a él. No hubo abrazo, solo un cruce de miradas que dijo más que 1000 palabras. «Te ves distinto», dijo Carla. «Así me siento». Silencio. Lorenzo me contó todo. Lo de Rodrigo, lo del comedor, lo que entregaste. No vine a pedirte que me creas. No hace falta. Yo ya decidí creer. Una pausa. Luego agregó: «Durante años me enojé con vos por ser tan distante, tan perfecto, tan inalcanzable. Pero ahora veo que tal vez solo eras un hombre atrapado en su propio traje, que no sabías cómo mostrarte sin el escudo». Julián bajó la mirada. «Me gustaría empezar de nuevo, pero no sé si merezco eso. No se trata de merecer, se trata de intentarlo». Ella extendió la mano sobre la mesa. Julián la tomó. Ese contacto fue suave, pero estremecedor. «Quiero que conozcas a mis hijos algún día», dijo Carla, «y que ellos conozcan al abuelo que se atrevió a cambiar». Julián sintió que algo en su pecho se aflojaba. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Después de separarse, caminó hasta el comedor con una sonrisa. Marta lo esperaba, como siempre, en la entrada. «¿Y?» Le conté quién soy. Y no salió corriendo. Marta lo abrazó. «Entonces estás empezando a sanar». Y esa noche, por primera vez desde que llegó, Julián se animó a contar una historia en voz alta en la mesa. Una de cuando era joven, de cuando creía que el éxito era tener más y no ser más. Todos lo escucharon y se rieron. No del cuento, sino de lo imposible que era imaginar a ese Julián arrogante que una vez existió. Y él también rió. No del recuerdo, sino del presente. Los días siguientes al encuentro con Carla fueron extrañamente livianos. Julián se levantaba con otra energía, lavaba platos silbando, se ofrecía para ir al mercado, incluso empezó a escribir breves reflexiones que dejaba en una libreta cerca del café. Lucía, sin saberlo, comenzó a ilustrarlas. Pero mientras él renacía, las sombras crecían. Un mediodía, mientras Marta servía arroz a un grupo de chicos del barrio, entró un hombre de traje gris. No parecía del lugar. No pidió comida. Solo dejó un sobre el mostrador y se fue. Julián lo abrió con cuidado. Era una citación judicial. Rodrigo había formalizado la denuncia. El viejo Julián habría llamado a abogados, preparado estrategias, manipulado hilos invisibles. El Julián actual solo respiró. Y luego llamó a Marta. «¿Qué pasa?», preguntó ella al ver el papel. «Nada que no pueda enfrentar. Pero
Voy a necesitar ayuda. Ella asintió sin preguntar más. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Esa noche, el comedor se llenó de voluntarios, no por el conflicto, sino porque Julián, por primera vez, les pidió que lo acompañaran a dar testimonio, a contar quién era hoy. Cada uno escribió una carta. Marta cocinó doble ración. Lucía dibujó un cartel que decía: «No sos perfecto, pero sí valiente». Al día siguiente, Julián se presentó ante el juez, no con un abogado al lado, sino con Marta, Lucía y 5 vecinos detrás. Dio su versión. Y luego guardó silencio. El juez lo miró fijo, revisó documentos, aceptó las cartas y dijo: «Esto no es una sentencia, es un inicio». Al salir, Julián miró al cielo. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? No pidió perdón al universo, solo dio las gracias. La denuncia no lo detuvo, pero lo sacudió. Julián, aunque liberado por dentro, comenzó a mirar todo con una nueva inquietud, como si el pasado, aunque enfrentado, todavía tuviera garras ocultas. No le temía a Rodrigo, ni siquiera a la justicia. Le temía a algo peor: fallarse a sí mismo, volver a caer en esa versión de hombre blindado, incapaz de sentir, de escuchar, de pedir ayuda. Marta lo notaba. «Estás más callado», le dijo una tarde. «Estoy pensando mucho», respondió él. «Demasiado». «¿En qué?» «En lo que viene después. Si dejo atrás todo lo que fui, ¿qué queda?». Ella no contestó. Solo le ofreció una taza de té caliente. En el comedor, todo seguía igual por fuera, pero dentro de Julián algo se agitaba. Cada gesto pequeño, una sonrisa de Lucía, una queja de un voluntario, el aroma de una sopa, le llegaba con una intensidad que antes no conocía. Era como si recién ahora empezara a vivir de verdad. Y eso lo desarmaba. Una noche, mientras limpiaba las mesas, Marta se le acercó con un sobre viejo, arrugado. «Lo encontré entre las cosas que trajiste el primer día. Nunca lo abriste». Julián lo tomó, extrañado. Era una carta sin remitente, con su nombre escrito con letra infantil. La abrió. Era de Lorenzo, pero de cuando tenía apenas 8 años. «Papá, no sé si vas a leer esto. Mamá dice que estás muy ocupado, pero yo quería decirte que me saqué un 10 en la prueba de historia, y que si tenés tiempo, me gustaría jugar al ajedrez. Aunque me ganes siempre». El papel tembló entre sus manos. «¿Qué es?», preguntó Marta. «Una promesa que rompí hace años». Esa noche Julián no durmió. Buscó una caja en el altillo del comedor. La bajó con cuidado. Dentro, fotos de familia, un reloj de bolsillo, dibujos antiguos, y al fondo, un tablero de ajedrez. Lo puso sobre la mesa. Al día siguiente, Julián dejó el tablero de ajedrez armado en el comedor. No dijo nada. No lo mencionó. Solo lo dejó ahí, como quien deja abierta una puerta con la esperanza de que alguien se anime a entrar. Nadie lo tocó. Pasaron 3 días, pero el cuarto día, al regresar de hacer compras, Julián encontró 2 piezas movidas. El peón blanco, avanzando 2 casillas, y el caballo negro, respondiendo. Sonrió sin decir palabra. Esa noche movió otra pieza. El juego había comenzado. Sin relojes, sin tiempos, sin palabras, solo señales. El ajedrez se volvió un ritual silencioso. Cada día, una nueva jugada. Una conversación muda entre 2 personas que no sabían cómo mirarse de frente, pero sí cómo recordar lo que fueron. Una tarde, mientras organizaban cajas en el comedor, Marta le preguntó: «¿Qué pasa con Lorenzo?». «No lo sé», respondió Julián. «Jugamos sin vernos, pero jugamos. Eso es empezar». Julián asintió, pero no podía dejar de preguntarse si un juego era suficiente, si la infancia herida podía sanar con peones y alfiles, si un perdón silencioso valía más que 1000 explicaciones. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Esa noche, mientras escribía en su libreta, alguien se sentó frente a él. Era Lorenzo. Llevaba la misma camisa con la que había ido al funeral de su madre. «¿Podemos jugar en vivo esta vez?», preguntó. Julián se congeló. Luego asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y durante una hora entera,
No hablaron de nada más. Solo movieron piezas. Y al final, cuando Lorenzo hizo jaque mate, dijo: «Por cierto, yo también me saqué un 10 en historia. Pero eso fue hace 30 años». Julián rió. Y lloró. Todo al mismo tiempo. Después de aquella partida de ajedrez, algo se quebró. O quizás, algo se liberó. Lorenzo comenzó a visitar el comedor cada tanto. No se quedaba mucho tiempo, no hablaba de más. Pero se acercaba. Ayudaba a servir, acomodaba sillas. Y a veces dejaba facturas en la cocina sin decir de dónde venían. Julián no preguntaba. Solo agradecía. Marta, en silencio, observaba todo con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que las reconciliaciones verdaderas no vienen con fuegos artificiales. Llegan como el agua tibia que descongela lo que parecía muerto. Pero no todos lo tomaron igual. Rodrigo se enteró. Y reaccionó como un niño al que le quitan un juguete. Con furia, con gritos, con amenazas legales. Envió una nueva carta documento, esta vez acusando a Julián de influenciar emocionalmente a su hermano para volver a manipularlo. La violencia de esas palabras no estaba en el contenido, estaba en el tono. Lorenzo las leyó y por primera vez respondió. Envió una carta firmada por él mismo, al juzgado. No estoy siendo manipulado. Estoy eligiendo. Estoy eligiendo estar cerca del hombre que, aunque tardó, decidió cambiar. No quiero una herencia. Quiero una historia distinta para mis hijos. Julián lloró cuando leyó eso. Pero más aún cuando vio la nota que Lorenzo dejó sobre el tablero esa noche. Gracias por seguir jugando. Y aún así, el miedo regresó, porque esa noche Julián escuchó a Marta llorar en la cocina. Se acercó en silencio. ¿Estás bien? No lo sé, respondió ella. ¿Es por Rodrigo? No, es por mí, porque ahora que todo mejora, tengo miedo de que me toque irme, como si este capítulo no fuera mío. Julián se quedó callado. Luego dijo: este capítulo es más tuyo que mío. Sin vos, yo ni siquiera habría empezado a escribirlo. Y en ese momento, sin que ninguno lo planeara, Julián le tomó la mano. No como un gesto romántico, como un ancla, como un pacto. La conexión con Marta se volvió cada vez más evidente. No había confesiones ni promesas, solo una complicidad silenciosa que se construía en los detalles. Una taza de café servida sin pedirla, una manta doblada con cuidado, un gesto de aliento cuando los voluntarios discutían por cosas mínimas. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana, Julián recibió una llamada desde un número desconocido. Era su exesposa. «No te llamo para hablar de nosotros», dijo ella con frialdad. «Te llamo porque Rodrigo me contactó. Está obsesionado con esa mujer del comedor. Dice que lo estás usando para acercarte a ella, para manipularla». Julián cerró los ojos. «¿Y vos qué pensás? Pienso que nunca supiste amar si no era desde la culpa. Pero esta vez te creo, porque su voz sonaba como la tuya cuando te sentías solo». Colgó sin despedirse, y esa llamada fue suficiente para que Julián entendiera que Rodrigo no iba a parar. No por dinero, sino por dolor. Esa tarde tomó una decisión. Citó a Rodrigo en el mismo café donde años atrás habían cerrado su primer trato familiar. No un restaurante elegante, no un despacho lujoso, solo un bar de esquina, con olor a medialunas viejas y mozos que no necesitaban sonreír. Rodrigo llegó tarde, como siempre. Se sentó sin saludar. «¿Qué querés ahora? ¿Otra confesión? Quiero que sepas que no voy a pelear por el dinero», dijo Julián con calma. «Que no estoy usando a nadie, y que no necesito que me perdones. Solo que me dejes ser». Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Y crees que con eso todo se borra? No, pero yo ya no vivo para borrar. Vivo para reparar. Se levantó. Puso un sobre la mesa. «Son los papeles que renuncian a la mitad de mi herencia». Rodrigo lo miró, atónito. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Estás loco? Tal vez, pero prefiero ser un loco en paz que un cuerdo lleno de odio. Y se fue, sin esperar respuesta. Esa noche, volvió al comedor con los ojos cansados pero el corazón firme. Marta lo esperaba con 2 platos calientes. «¿Todo bien?» «Mejor que nunca». Lucía desde el fondo gritó: «Julián, el ajedrez te espera». Y él rió.
No de nervios, de verdad. Julián se sentó frente al tablero de ajedrez. Las piezas estaban listas. Lorenzo aún no había llegado, pero él movió el primer peón, como quien deja la puerta entreabierta para que el otro se anime a entrar. Mientras esperaba, su mirada se desvió hacia el cuaderno donde escribía cada noche. No eran memorias, ni cartas, ni grandes frases, solo pensamientos sueltos, muchas veces desordenados. Reflexiones de alguien que aprendía a vivir en voz baja. Abrió la última página y escribió: no se trata de olvidar el pasado, se trata de dejar de vivir ahí. En ese momento, Marta entró. Llevaba un abrigo gastado y un sobre en la mano. «Esto es para vos», dijo, dejándolo sobre la mesa. «¿Qué es?» «Una carta que llegó esta mañana. A tu nombre. Sin remitente». Julián lo abrió con cautela. «Gracias por no rendirte conmigo. No sé si algún día podré decirte todo lo que siento. Pero sí sé esto. No todos los padres se dan una segunda oportunidad. Vos la tomaste, y yo la acepto». No tenía firma, pero la letra era de Lorenzo. Sintió un nudo en la garganta. En ese instante, la puerta se abrió. Era Lorenzo. No venía solo. Traía a su hijo de la mano. Un niño de 6 años con ojos idénticos a los de Julián cuando tenía su edad. «¿Podemos jugar los tres?», preguntó el niño. Julián tardó en responder. Luego asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «¿te entiendo»? Lorenzo se sentó. Su hijo también. Y esa noche no hubo estrategia. No hubo ganadores. Hubo risa. Hubo complicidad. Y cuando el reloj marcó la medianoche, Marta apagó las luces del comedor. Pero nadie se movió. Se quedaron ahí, en penumbra, con el tablero entre ellos. Como un faro pequeño, como una promesa cumplida. El comedor seguía funcionando. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un refugio para personas sin techo. Se había convertido en un punto de encuentro, en una especie de familia ampliada, donde cada historia encontraba eco en otra, donde el silencio también era un idioma. Julián lo notaba, y sin embargo, algo lo inquietaba. La rutina, que antes lo había salvado, comenzaba a pesarle. Las mismas ollas, las mismas mesas, los mismos turnos. Marta también lo percibía, aunque no decía nada. Solo lo observaba con esos ojos que sabían leer entre líneas. Una tarde, mientras cortaba zanahorias, Julián se detuvo de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía. «Nada», respondió él sonriendo. Pero no era cierto. Había soñado con su madre, una mujer a la que apenas recordaba, pero que esa noche le había hablado con claridad brutal. «No hagas de tu redención una cárcel nueva, hijo». Y esas palabras lo persiguieron todo el día. Porque en el fondo, Julián sabía que estaba empezando a repetirse, que quizás necesitaba mirar más allá del comedor. Pero tenía miedo. Miedo de perder lo construido. Miedo de alejarse de Marta. Miedo de romper lo poco que había logrado recomponer. Aquella noche, Marta le acercó un cuaderno nuevo. «Es para tus escritos», dijo. «El viejo ya está lleno». Julián lo abrió. En la primera página, Marta había escrito: «No tengas miedo de seguir caminando. Acá siempre va a haber una mesa para vos». Él no supo qué decir, pero supo qué hacer. Salió al patio, respiró hondo y marcó un número que no usaba desde hacía años. Era de una antigua editorial, con la que había trabajado en sus días como empresario. La voz del otro lado sonó sorprendida al escucharlo. «¿Julián? ¿Sos vos?» «Sí, tengo una historia para contar». La historia que Julián quería contar no era sobre negocios, ni sobre éxito. Era sobre segundas oportunidades, sobre derrotas que no matan, pero transforman, sobre cómo un hombre puede perderlo todo, incluso el respeto de sus hijos, y aún así encontrar algo más valioso, la capacidad de escucharse. Cuando le propusieron publicar un libro con sus reflexiones del comedor, dudó. No se sentía listo, ni merecedor. «No es una autobiografía», aclaró. «Es una carta abierta a los que creen que ya es tarde». La editora lo miró en silencio. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y luego dijo: «Eso es exactamente lo que la gente necesita leer». Durante semanas Julián escribió sin parar. De día ayudaba en el comedor. De noche narraba lo que había aprendido entre ollas,
platos y silencios. No nombraba a Marta, ni a Lorenzo, ni siquiera a Rodrigo. Pero todos estaban ahí, entre líneas. El título lo decidió una madrugada, mientras el barrio dormía. Pan caliente en invierno. Un homenaje al gesto más simple que había aprendido. Dar sin esperar. Marta fue la primera en leer el borrador. Lo hizo sin decir palabra. Solo al final cerró el cuaderno, respiró hondo y murmuró: «Esto va a dolerle a muchos, pero también va a salvar a otros». Lucía, en cambio, lo leyó en voz alta frente a todos en el comedor. «Escuchen esto», gritó. «A veces el perdón no llega como un «te perdono», sino como un café compartido sin hablar del pasado». Todos aplaudieron, incluso Lorenzo, que estaba allí con su hijo. Pero la noticia no tardó en llegar a Rodrigo, y su reacción no sorprendió a nadie. Mandó una carta, no judicial, personal. «¿Ahora te crees escritor? ¿Vas a lucrar con nuestra miseria?». Julián respiró hondo, y por primera vez no contestó. Simplemente subrayó la última línea de su nuevo capítulo. El que necesita perdón no siempre es el más culpable. La publicación del libro fue un pequeño terremoto. No salió en los diarios. No se volvió viral. Pero en los rincones donde hacía falta, hizo ruido. En comedores barriales, en grupos de apoyo, en cafés silenciosos donde las almas rotas buscan consuelo. Una mujer escribió desde Córdoba: «Mi hermano está preso, y me dijo que tu libro le hizo llorar por primera vez en años». Un joven en rehabilitación dejó una nota anónima: «Gracias por escribir como si supieras exactamente lo que callamos». Julián leía cada mensaje con una mezcla de asombro y culpa. Él no había escrito para inspirar, solo para entenderse, pero entendía ahora que cuando uno se expone con verdad, hay quienes se ven reflejados, no porque vivieron lo mismo, sino porque sintieron igual. Una mañana recibió un mensaje inesperado. Era de su hija menor, la misma con la que no hablaba desde hacía años. «Papá, leí tu libro. No sé si estoy lista para hablar, pero estoy lista para escuchar». Julián no contestó enseguida. Fue al comedor, sirvió las viandas, barrió el patio, lavó las tazas. Necesitaba aterrizar, y al final del día respondió: «Gracias. Cuando quieras te espero con pan caliente». No dijo más. Pero esa noche, Marta lo encontró llorando solo en la cocina. «¿Querés que me quede?», preguntó. «Solo si te hace bien», respondió él. Ella se sentó a su lado, y sin decir palabra, compartieron el silencio. Un silencio distinto, uno que no dolía, uno que sanaba. Con el éxito inesperado del libro, llegaron también nuevas propuestas: entrevistas, charlas en universidades, invitaciones a congresos. Una fundación quiso llevar su historia a una obra de teatro. «Queremos mostrar que los cambios reales no vienen de discursos, sino de acciones pequeñas», dijo una productora entusiasta. «Y vos lo lograste, Julián». Él sonrió con humildad, pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. No quería convertirse en un personaje. No quería que su historia dejara de ser humana para volverse inspiración comercial. Marta lo notaba. Cada vez que lo invitaban a algo, Julián dudaba. No por miedo al escenario, sino por lealtad al comedor, a lo simple, a lo esencial. «¿Y si contás tu historia desde acá?», le sugirió ella. «Que vengan a verte, que vean esto, lo real». Y así, organizaron la primera noche de historias. Una vez por mes, abrían el comedor de noche, iluminado con luces suaves, con sopa caliente, con mantas. Gente de todo tipo se acercaba. No a ver una charla, a compartir la suya. Julián no hablaba siempre. A veces solo escuchaba. Un hombre relató cómo su hija lo había rescatado del alcoholismo. Una mujer contó que cuidaba a su madre con Alzheimer y que leer el libro la ayudó a sentirse menos sola. Pero hubo una noche distinta, una noche en la que Marta pidió la palabra. Nadie lo esperaba. «Yo también tengo algo que decir», dijo, con voz clara. Y entonces habló, de su infancia, de sus hermanos, de las veces que sirvió mesas mientras lloraba por dentro, de cómo el dolor no la endureció, pero sí la volvió selectiva con lo que ama. Julián no podía dejar de mirarla, y cuando terminó, Marta bajó la mirada. «Eso es todo». Nadie aplaudió, pero muchos lloraron. Julián, entre ellos, y esa noche, al cerrar el comedor, él le dijo:
Tu historia también merece un libro. Marta sonrió. La estoy escribiendo. Cada día. Con vos. El teléfono sonó una mañana fría. Era una editorial extranjera. Querían traducir el libro. Y no solo eso. Proponían una gira internacional de presentaciones, talleres y encuentros con lectores. Va a cambiarte la vida, Julián, dijo la voz del otro lado. Pero Julián colgó con la cabeza revuelta. Esa noche, le contó a Marta. ¿Y? Preguntó ella, mientras revolvía una olla. No sé si quiero eso, respondió él. ¿Por qué no? Porque, por primera vez, me gusta quién soy. Acá, ahora, con vos, con esto. Marta dejó la cuchara. ¿Y quién dice que para crecer tenés que irte? La pregunta quedó flotando, y en los días que siguieron, Julián pensó mucho en eso, en la línea invisible entre el miedo al cambio y el miedo a perder lo ganado. Una tarde, mientras le leía un cuento a un grupo de niños en el comedor, sintió algo distinto. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? No era nostalgia, era deseo. Deseo de compartir más allá de ese lugar, de sembrar en otras tierras lo que había aprendido. Esa noche escribió una carta. A Marta. No sé qué va a pasar, pero si decido irme un tiempo, no va a ser para escapar, va a ser para llevarnos a otros. Cuando Marta la leyó, solo dijo, entonces prepárate, porque te voy a acompañar. Y en ese gesto, Julián entendió algo que no había comprendido hasta ahora, que el amor verdadero no te retiene, te empuja, y esa fue la última frase que escribió en su nuevo cuaderno antes de cerrar los ojos. Amé mi rutina, pero ahora amo también lo que aún no conozco. La primera parada fue Montevideo. Julián nunca había cruzado el río desde que volvió a empezar, y sin embargo, al bajar del ferry con su cuaderno en la mano, y Marta a su lado, no sentía miedo, sentía curiosidad. La invitación venía de una fundación que trabajaba con adultos mayores en situación de abandono. Querían que él compartiera su experiencia del comedor, que contara cómo transformar un acto cotidiano, como servir un plato de sopa, en una oportunidad para reconstruir vínculos. Queremos que nos muestres cómo se puede sanar sin grandes recursos, le dijo una de las organizadoras. Esa misma noche, Julián dio su primera charla. No tenía un discurso preparado, solo un cuaderno gastado y la decisión de hablar desde el corazón. Yo no soy escritor, comenzó, ni orador. Soy alguien que lo arruinó todo, y que, por milagro o terquedad, encontró un banco libre en una mesa llena de dignidad. Hubo silencio, y luego, un aplauso contenido, no eufórico, honesto. Después de la charla, se le acercó un hombre mayor. Gracias. Me hizo pensar que quizás aún tengo tiempo de pedir perdón. Julián le apretó la mano. Siempre hay tiempo, aunque no siempre haya palabras. Esa noche, en la habitación del hotel, Marta lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Sabes lo que acabas de hacer? No mucho, respondió él. Plantaste una semilla en gente que no sabe que puede florecer. Él no supo qué decir, pero esa frase lo acompañaría durante toda la gira, porque lo que comenzó como una charla terminó siendo una misión, llevar esperanza donde solo había rutina, romper el silencio donde la culpa había echado raíces, y sobre todo, demostrar que la redención no se predica, se practica. La gira continuó por Rosario, Córdoba, Mendoza. Cada ciudad traía nuevas miradas, nuevos abrazos, nuevas historias. En cada parada, Marta encontraba algo que la conmovía, no solo en el público, sino en Julián. Lo veía más liviano, más conectado, más presente, pero también más vulnerable. En una charla en un centro cultural, una joven se levantó del público y preguntó, ¿y qué pasa cuando pedís perdón y no te lo dan? Julián respiró hondo. Entonces no hablas con la otra persona, hablas con vos mismo. El perdón que no recibís, a veces es el que más necesitas darte. La chica lloró, y al final de la charla se le acercó con una carta. No es para vos, es para mi papá, pero si no lo leo hoy, no me animo. Julián la escuchó en silencio, y luego, con un gesto casi imperceptible, le hizo saber que estaba bien. Gracias por prestarme tu voz, le dijo ella,
antes de irse. Esa noche, mientras Marta se duchaba, Julián revisó su celular. Había un mensaje de un número desconocido. Leí tu libro. No sé si te interesa, pero estoy en Buenos Aires por unos días. Si querés tomar un café, avísame. Rodrigo. El corazón le dio un salto. Rodrigo. Su hijo mayor. El que no quiso saber más nada durante años. El que lo había acusado de todo, con razón. El que lo había bloqueado, borrado, evitado. Y ahora, esto. Una línea. Un puente. Julián no respondió de inmediato. Guardó el teléfono. Se acercó a la ventana. Y en voz baja, dijo: «¿Qué harías vos, Marta?» Ella, sin mirarlo, respondió desde el baño: «Lo que no hiciste la última vez». Julián sonrió. Y decidió contestar: «Decime dónde y a qué hora». No sabía si Rodrigo iría. Pero él sí. Porque a veces, un padre no se presenta por obligación. Se presenta por fe. El café estaba casi vacío. Un mozo barría distraído el fondo del local, mientras un par de turistas discutía en voz baja sobre qué pedir. Julián llegó 20 minutos antes. Como siempre. Como cuando esperaba algo importante. Pero esta vez no llevaba papeles ni cuadernos. Solo un sobre en el bolsillo de la campera. Un sobre con la carta que nunca se animó a enviar. La escribió años atrás, la noche en que Marta le dijo: «No te podés perdonar si no lo intentás con ellos también». Nunca la mandó. La había releído 100 veces. Y ahora, ahí estaba, temblando entre sus dedos. Cuando la puerta se abrió, Julián lo supo sin mirar. Rodrigo entró con paso firme. Había envejecido, o quizá madurado, pero seguía teniendo esa expresión seria, esa que heredó de él. Se sentó frente a su padre sin saludar. Ni un gesto, solo miradas. Un silencio que dolía más que cualquier insulto. Hasta que Rodrigo habló: «No vine a perdonarte. Solo quiero entender». Julián tragó saliva. «No espero que lo hagas. Solo quiero escucharte». Rodrigo lo estudió. «¿Por qué escribiste ese libro?» «Porque me estaba muriendo en vida y necesitaba decirle algo a alguien, aunque fuera a mí mismo». Rodrigo bajó la mirada. «A veces pienso que te moriste antes que mamá». Esa frase lo desarmó, pero no lo interrumpió. «Vos desapareciste, y después volviste como si nada, y ahora sos el hombre del comedor, el escritor, el redimido. Pero yo todavía soy el hijo que no entendió nada». Julián se inclinó hacia él. «¿Sabes por qué no te respondí antes?» Rodrigo no contestó. Porque todo lo que decía sonaba a excusa, y no hay excusa para el abandono. Rodrigo lo miró por primera vez, sin rabia. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Entonces, ¿qué querés? Julián sacó el sobre, lo dejó sobre la mesa. «Léelo cuando quieras, o no, pero necesitaba dártelo». Rodrigo lo miró fijamente. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Tomó el sobre, lo guardó sin abrirlo, y antes de levantarse dijo: «No sé si quiero volver a verte». Julián asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Eso también lo entiendo. Rodrigo se fue sin mirar atrás, y sin embargo Julián no sintió tristeza. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Sintió alivio, porque por fin, después de tantos años, dijo lo que debía. Y a veces, la paz empieza por dejar de esconder lo que más duele. Esa noche, Julián volvió al hotel sin decir palabra. Marta lo esperaba sentada junto a la ventana, con una taza de té en la mano. Lo vio entrar, se fijó en su expresión, y no preguntó. Solo le alcanzó una manta. «¿Querés contarme mañana?», dijo en voz baja. Julián asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y en ese gesto sintió algo más fuerte que la contención. Confianza sin condición. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Durante horas, el silencio fue compañía, pero en su mente, las palabras de Rodrigo seguían repitiéndose. El redimido, el hijo que no entendió nada. Y una aún más difícil: quizás no quiero volver a verte. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto era solo una forma de tapar la culpa con buenas acciones?
¿Y si él estaba construyendo una nueva historia sobre cimientos rotos? Pero al día siguiente, algo cambió. En medio de una nueva charla, esta vez en una cárcel de mínima seguridad, Julián conoció a un hombre llamado Andrés. Tenía 60 años, condenado por estafa y abandono de hogar. Después de escucharlo hablar, Andrés levantó la mano. ¿Y si mis hijos no me quieren ver? ¿Igual vale la pena cambiar? Julián respondió sin pensar. No cambiamos para que nos perdonen. Cambiamos para que, si alguna vez miran atrás, puedan decir, lo intentó. Ese momento fue una epifanía, porque entendió que su historia no se trataba de borrar el pasado, sino de vivir el presente con tanta verdad, que el pasado no tuviera la última palabra. Esa noche, en el cuarto, le contó todo a Marta. Cada palabra, cada mirada, cada duda. Cuando terminó, Marta lo abrazó. No sos el mismo hombre que abandonó. Sos el hombre que eligió quedarse. Y esa frase, tan simple, tan profunda, lo hizo llorar. No por tristeza, por alivio. Por primera vez, Julián sintió que ya no estaba en deuda con su historia. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Estaba en paz con su camino. Y eso era más que suficiente. La gira estaba por terminar. Faltaba solo una ciudad, Bahía Blanca. Un lugar que no tenía nada de especial, al menos en los papeles. Pero ahí, en una pequeña biblioteca barrial, Julián viviría algo que no olvidaría jamás. La charla fue breve. El público era escaso, pero entre ellos, una mujer levantó la mano con timidez. Se llamaba Miriam, era bibliotecaria, madre soltera, y trabajaba con niños que nunca habían visto un libro fuera de la escuela. Sus historias me ayudan a explicarles que ser adulto no significa dejar de sentir, dijo con la voz entrecortada. A veces me preguntan si lo que usted cuenta es verdad. Yo les digo que sí, que todavía hay personas que se animan a cambiar. Julián la escuchó con el alma abierta. No respondió con un discurso. Solo bajó del escenario improvisado y la abrazó. Ese gesto, que nadie esperaba, desencadenó algo más. Uno a uno, los presentes se acercaron. No con preguntas, con historias propias. Una mujer que hacía meriendas en su patio. Un joven que cuidaba a su abuelo solo. Un adolescente que escribía cartas a su madre presa. Y ahí, en esa biblioteca sin presupuesto, Julián entendió por qué su voz había llegado tan lejos. No era por lo que decía, era por lo que dejaba encendido en los demás. Al salir, Marta le apretó la mano. ¿Te das cuenta, no? ¿De qué? De que ya no necesitas justificar tu pasado. Estás sembrando presente. Él la miró. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vértigo ante lo que venía. Sintió ganas. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Ganas de volver a casa, de seguir escribiendo, pero sobre todo, de construir una nueva historia, no desde el arrepentimiento, sino desde la elección consciente de ser otro. La gira había terminado, pero el viaje recién comenzaba. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginaba, no porque le pesaran las maletas, sino porque por primera vez en mucho tiempo, Julián no sabía qué hacer con el silencio que lo esperaba del otro lado de la puerta. Había vivido meses con salas llenas, abrazos espontáneos, cartas inesperadas y aplausos que no buscó. Pero ahora, el comedor comunitario estaba cerrado por vacaciones, la cocina fría, y la silla donde Marta solía sentarse, vacía. Ella había decidido visitar a su hermana por unos días. Nada grave, nada definitivo. Pero su ausencia, tan breve, fue suficiente para que Julián sintiera que algo se le escapaba entre los dedos. Caminó por la casa con torpeza, como si ya no le perteneciera. En la cocina, vio el delantal colgado, aún con restos de harina de la última clase que Marta le dio a los chicos del barrio. En la mesa, un cuaderno con recetas a medio terminar. Y en la heladera, un imán con una frase escrita a mano. El alma también necesita postres. Julián sonrió. Pero ese gesto duró poco. Esa noche, se sentó frente a la máquina de escribir, la misma donde había tecleado su libro, sus cartas, sus confesiones, y no pudo escribir una sola palabra. Porque el viaje lo había cambiado. Sí,
pero también lo había vaciado. Había dado tanto, compartido tanto, que ahora no sabía cómo volver a hablarse a sí mismo. Fue entonces cuando escuchó un golpe en la puerta. Era un sobre, deslizado por debajo, sin remitente, sin destinatario, solo un papel doblado con 4 palabras. ¿Seguís ahí, viejo? Julián supo quién lo había escrito. Rodrigo. No había firma, pero esa pregunta, cargada de ironía y ternura contenida, era de él. Volvió a la máquina, y por primera vez en semanas, escribió una sola frase. Estoy acá. Cuando quieras, hijo. Luego respiró hondo, y cerró los ojos, porque entendió que a veces el verdadero viaje comienza cuando volvés al punto de partida, y ya no sos el mismo. Pasaron 3 días sin respuesta, 3 días en los que Julián evitó mirar la puerta, como si temiera encontrar otra nota, o no encontrar nada. Pero el 4.º día, a las 11 de la mañana, alguien tocó el timbre. 2 veces. Seco, determinado. Julián abrió sin pensar. Rodrigo estaba ahí, de pie, con un mate bajo el brazo y una expresión neutra, difícil de leer. No vine a hablar, dijo antes de que Julián dijera algo. Solo tenía ganas de cebar uno. Se sentaron en silencio. El mate fue excusa. El aire, tenso. Julián lo observaba de reojo, intentando no parecer ansioso. Rodrigo, por su parte, evitaba mirarlo demasiado, como si mantener la distancia fuera una forma de protección. Hasta que, después del 4.º mate, Rodrigo habló. Vi el video de la charla en la cárcel. Julián se enderezó, sorprendido. No sabía qué. No importa. Solo lo vi. Y te escuché decir algo que no esperaba. Julián esperó. Dijiste que no querías que tus hijos te perdonaran, que solo querías que, si algún día miraban atrás, supieran que lo intentaste. Silencio. Rodrigo lo miró por primera vez con los ojos húmedos. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «¿te entiendo?» Bueno, miré atrás y te vi. Julián no supo qué decir. Era la frase que había esperado por años, y ahora que la escuchaba, no encontraba palabras para responder. Rodrigo lo salvó. No significa que esté todo bien, ni que te abrace ahora, pero quería que lo supieras. Julián asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Gracias. Solo eso. Gracias. Rodrigo se levantó. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa. Una foto impresa, de cuando tenía 7 años, en una plaza, subido a los hombros de su padre. Yo también tengo recuerdos lindos, solo que los había tapado con bronca. Y se fue. Julián tomó la foto como si fuera un objeto sagrado, y por primera vez entendió que el perdón no siempre llega con abrazos ni palabras grandes. A veces llega con una imagen, con un silencio distinto, con una presencia inesperada. Y eso era más que suficiente. La tarde siguiente, Julián se encontraba en el comedor comunitario, acomodando cajas con alimentos para repartir. Estaba solo, como tantas veces, pero con una energía distinta. En la radio sonaba una canción vieja, de esas que usaba de fondo cuando escribía en los bares. Todo parecía transcurrir con calma, hasta que la puerta se abrió. Rodrigo entró, sin avisar, sin una excusa. ¿Querés una mano? Julián parpadeó. Claro, claro que sí. Trabajaron en silencio, uno cargando bolsas, el otro clasificando, como si fueran 2 desconocidos que entendían el lenguaje del hacer, no el del hablar, hasta que Rodrigo rompió la calma. ¿Siempre fue así? ¿Así como? ¿Dar tanto sin esperar nada? Julián sonrió. Antes, daba esperando que me quieran. Ahora, doy para no olvidarme de quién soy. Rodrigo asintió, bajando la mirada. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Mamá hacía eso, dijo de pronto. Se rompía el lomo en silencio, pero siempre estaba. Ese recuerdo los unió más que cualquier conversación anterior, porque en el centro del dolor también vivía la admiración. Rodrigo encontró una caja con libros donados. Sacó uno al azar. Era una edición antigua de El Principito. «Me lo leías cuando era chico», murmuró. «Todavía me lo sé de memoria», respondió Julián sin dudar. Rodrigo lo miró por un segundo, como si viera a su padre por primera vez en años.
¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Y esa mirada, breve, cargada de historia, fue suficiente para sanar un poco más. Antes de irse, Julián le ofreció compartir una cena en la casa ese fin de semana. No insistió. No justificó. Rodrigo simplemente dijo, «Traigo el postre», y se fue. Julián se quedó parado, con la caja de libros en la mano. En su rostro, una expresión que combinaba incredulidad, ternura y esperanza. Porque a veces, la reconciliación no llega con gritos ni promesas. Llega con un libro olvidado, con una bolsa cargada, con un «traigo el postre». Esa noche, Julián cocinó como hacía años no lo hacía. Sacó la vieja receta de estofado que su madre le había enseñado de niño. Esa que nunca se animó a preparar desde que su familia se rompió. Puso música suave, encendió una vela, aunque era sábado, y hasta limpió la mesa con dedicación quirúrgica. Marta regresaba al día siguiente, pero él no quería esperar para comenzar de nuevo. Esa noche, la cena era con su hijo, y eso bastaba para que todo le pareciera importante. A las 8 en punto, Rodrigo llegó. Traía una caja con helado y una expresión que no sabía si era nerviosa o emocionada. «Huele como a domingo de infancia», dijo al entrar. Julián rió. Esperaba que dijeras eso. Se sentaron. No hubo discursos, ni agradecimientos formales, solo cucharones llenos, pan caliente, y la primera carcajada compartida desde hacía años. «¿Te acordás cuando te escondí las llaves del auto y casi llamás a la policía?», soltó Rodrigo, entre bocados. «Tenía que viajar a Rosario a dar una charla», protestó Julián. «Llegué en colectivo. 3 horas parado». «Lo sé. Y vos ni enterado que yo las tenía». Ambos estallaron de risa, y en ese sonido, algo sanó sin necesidad de palabras. Después de cenar, Rodrigo miró las paredes del comedor. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? No cambiaste casi nada. No quería borrar lo que fue, solo construir encima. Rodrigo asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Eso estamos haciendo, ¿no? ¿Qué? Construyendo. Vos y yo. Sobre todo lo que se cayó. Julián lo miró con los ojos brillosos. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Sí, hijo. Eso estamos haciendo. Tomaron helado en silencio. Y, por primera vez, compartieron un momento en el que no existía el antes ni el después, solo el ahora, solo el presente lleno de cucharadas frías, miradas cómplices, y una historia que, por fin, volvía a escribirse de a dos. La cena había terminado hacía rato. Los platos estaban apilados en la pileta, pero nadie tenía apuro en levantarse. Julián y Rodrigo estaban sentados frente a frente, cada uno con una taza de café entre las manos. El silencio ya no era incómodo. Era un lenguaje en sí mismo. Rodrigo rompió la calma. «¿Por qué nunca volviste a escribir ficción?» Julián parpadeó. «No lo sé. Quizás porque la realidad me pedía más atención, o tal vez porque no sabía cómo inventar algo más profundo que lo que me pasaba por dentro». Rodrigo asintió. «¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Deberías volver. Pero no para los demás. Para vos». Julián no respondió enseguida. «¿Sabes qué me pasa?», dijo al fin. «Que cuando uno escribe, pone partes de sí en las páginas, y me da miedo ver lo que todavía queda roto. ¿Y si en lugar de mostrar lo roto, mostrás lo que estás reparando?» Julián lo miró. «¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»?» En ese instante, no vio a su hijo. Vio a un hombre, a un igual, a alguien que no solo había perdonado, sino que estaba dispuesto a caminar a su lado. Rodrigo se levantó. Antes de irse dejó algo sobre la mesa. Un cuaderno de tapas negras. «Te lo compré hace un tiempo. Pensaba dártelo cuando estuviera listo». «¿Listo para qué?» «Para volver a escribir». Julián tomó el cuaderno con manos temblorosas. No dijo nada. Rodrigo lo abrazó. No fue largo ni apretado, pero fue un abrazo real, con olor a hogar, a estofado, a reconciliación. Y cuando se fue, Julián no sintió vacío. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Sintió espacio.
espacio para escribir, para reconstruir, para amar. Esa noche, por primera vez en años, se sentó frente a la máquina de escribir y escribió una sola frase. A veces, los finales felices no vienen después del perdón. Vienen cuando uno se anima a quedarse. Y se quedó. La luz de la mañana entraba por las cortinas de la cocina como hacía tiempo no lo hacía. No era una luz especial. Era la misma de siempre. Pero Julián la vio diferente. Había algo en él que se había reacomodado. Como si el dolor, sin desaparecer del todo, hubiera aprendido a convivir con la esperanza. Marta estaba de vuelta. Lo abrazó fuerte apenas entró. Y lo miró con ese gesto cómplice que solo los viejos amigos comparten. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? ¿Y qué me perdí? Todo, respondió él con una sonrisa. Y nada a la vez. Ella notó el cuaderno nuevo sobre la mesa. ¿Volviste a escribir? Julián asintió. ¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra, por un simple «te entiendo»? Estoy intentando. Aunque esta vez no quiero que sea sobre lo que perdí. Quiero escribir sobre lo que todavía me queda. Ese día, sin planearlo, volvieron a abrir el comedor comunitario. La noticia corrió rápido, como si el barrio entero hubiera estado esperando ese gesto para respirar más hondo. Los chicos volvieron, los abuelos también, y Julián, con su delantal viejo y su corazón remendado, se puso a cocinar como si la vida dependiera de eso. Tal vez sí dependía. Rodrigo llegó más tarde, con una caja de juegos para los niños. No dijo mucho, solo guiñó un ojo al ver a su padre, y le sirvió una taza de café sin azúcar, como sabía que le gustaba. Marta observaba la escena desde lejos, y sonrió, porque entendió que a veces la verdadera redención no llega con grandes discursos ni gestos heroicos. Llega con estofado caliente, con risas en una mesa larga, con un cuaderno abierto y una mano escribiendo sin miedo, y con un padre y un hijo que vuelven a llamarse por su nombre. El comedor estaba lleno, y no por la comida, que era modesta, ni por el espacio, que seguía siendo pequeño. Estaba lleno porque ahí dentro pasaba algo que no ocurría en otros lugares. La gente se sentía vista, escuchada, acompañada. Julián lo notaba en los detalles. En la forma en que los niños dejaban dibujos sobre la mesa sin pedir nada a cambio. En cómo los ancianos se quedaban un rato más solo para escuchar la radio vieja que sonaba en un rincón. En los abrazos que se daban sin apuro, como si cada uno supiera que el otro lo necesitaba más de lo que decía. Rodrigo, por su parte, iba cada vez más seguido. Al principio decía que era para ayudar con la organización, pero todos sabían que no era solo eso. Iba para estar cerca, para aprender, para ver a su padre no como el hombre que lo había herido, sino como el hombre que estaba tratando de remendarlo todo, pedazo por pedazo. Una tarde, Julián lo encontró en la cocina, enseñándole a un nene de 10 años cómo preparar arroz sin que se pegara. «Sos bueno con los chicos», le dijo, con una sonrisa. Rodrigo encogió los hombros. Tal vez porque durante mucho tiempo fui uno al que nadie supo cómo hablarle. Julián quiso abrazarlo, pero no lo hizo. A veces, el amor se demuestra dejando que el otro termine su frase sin interrumpirla con emociones propias. Marta, que había vuelto a su rutina, seguía escribiendo cartas que jamás enviaría, y sin embargo, las dejaba en una caja cerca de la entrada del comedor. Julián las leyó una noche. Una decía: «Gracias por recordarme que las segundas oportunidades no vienen solas. Alguien tiene que abrir la puerta». Y entendió que, sin buscarlo, esa casa se había convertido en eso. Una puerta abierta, un refugio sin condiciones, un lugar donde el pasado no se negaba, pero tampoco mandaba. Esa noche, Julián cerró el cuaderno en el que venía escribiendo y se quedó mirando por la ventana. No pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que estaba empezando a construir, y por primera vez en décadas no tuvo miedo del futuro. El último domingo de diciembre amaneció tibio, sereno, como si el mundo estuviera en pausa. Julián caminaba por el parque con Rodrigo. No hablaban demasiado, solo caminaban. A veces las palabras sobran. Pasaron por el banco donde años atrás habían discutido por última vez, antes de que Rodrigo se alejara. Julián se detuvo. «Fue acá, ¿no?» Rodrigo asintió. «¿Y si todo cambiara por una mirada, por una palabra,
por un simple «¿te entiendo?» Sí. Acá dijiste que no sabías cómo ser padre, y yo dije que no necesitaba uno. Julián bajó la cabeza. Mentí. Yo sí quería serlo, solo que no sabía cómo. Y yo mentí también, respondió Rodrigo. Sí necesitaba un padre, solo que tenía miedo de que me decepcionaras otra vez. Se sentaron en silencio. Y por primera vez, el lugar ya no les dolió. Ahora era solo eso, un banco, un espacio más en un camino lleno de errores y de redención. De pronto, Julián sacó algo de su bolsillo. Era una carta, vieja, arrugada. Nunca la envié, la escribí el día que te fuiste de casa. Rodrigo la tomó sin decir nada. La leyó. Era simple, honesta, rota. No sé cómo enmendar lo que hice mal, pero voy a intentarlo todos los días que me queden. Aunque no me veas, aunque no me hables, aunque no me creas. Rodrigo guardó la carta. Ahora te creo, dijo. No lloraron. No lo necesitaban. Caminaron de vuelta como dos hombres que ya no cargaban mochilas ajenas, sino proyectos compartidos. En casa, Marta los esperaba con panqueques. Había empezado a escribir un cuento corto basado en la historia de la niña del cuento navideño. Para que no se olvide, decía. Y esa noche, Julián escribió una última frase en su cuaderno. No siempre se puede cambiar el pasado, pero se puede construir un presente que lo perdone. El comedor seguía funcionando, pero algo había cambiado. No en los platos, no en las paredes. Cambió el aire, la energía con la que la gente llegaba. Los chicos ya no solo venían a comer, venían a contar historias, a mostrar dibujos, a abrazar sin vergüenza. Una mañana, una nena de 5 años corrió hasta Julián y le entregó una hoja de cuaderno con una frase escrita en letra torpe. Gracias por los abrazos con sabor a sopa. Julián no supo qué decir. Solo la abrazó, y esa fue la respuesta más honesta de todas. Rodrigo, que ahora trabajaba medio tiempo como educador comunitario, había transformado el galpón de al lado en un espacio para talleres. Daban clases de arte, de cocina, de lectura en voz alta. ¿Y si hacemos una biblioteca?, le propuso un día Marta. ¿Y si vos la dirigís?, le respondió él. Así comenzó el nuevo rincón del barrio. El refugio de las palabras. Una sala pequeña, con estantes de madera reciclada y libros donados. Pero el verdadero tesoro eran las historias propias que la gente dejaba en una caja al lado de la puerta. Cuentos, cartas, poemas sin firma. Un hombre mayor escribió: «Nunca supe decir te quiero, pero hoy leí uno en voz alta, y sentí que lo dije sin usar mi voz». Y así, casi sin darse cuenta, Julián vio cómo su historia dejaba de ser solo suya. Había sembrado algo que ya no necesitaba su presencia para crecer. Un día, mientras limpiaban, Marta encontró un sobre en la caja de las historias anónimas. No tenía nombre, solo decía: «Para el que una vez creyó que ya era tarde». Dentro, había un dibujo de un árbol enorme, lleno de niños en sus ramas, y en el tronco, una inscripción: «Gracias por no cerrar la puerta cuando más lo necesitábamos». Julián lo guardó en su cuaderno. No necesitaba saber quién lo había dejado. Sabía que, de alguna manera, era para él. Y esa noche, al cerrar la puerta del comedor, entendió que todo lo que vino después de perder también podía ser un regalo. Era de noche otra vez. No una noche especial, ni fría, ni ruidosa, solo una noche cualquiera. Pero Julián estaba despierto, sentado en la cocina, con una taza entre las manos y el cuaderno abierto sobre la mesa. Había escrito mucho en esas últimas semanas, más de lo que imaginó. Cuentos, pensamientos, memorias que ya no dolían, historias que nacían de otros pero que también hablaban de él. Esa noche escribió algo más. No todos los héroes llevan capas. Algunos solo abren la puerta, sirven sopa caliente y escuchan con atención. Y justo cuando cerraba el cuaderno, alguien golpeó la puerta. Era Rodrigo. ¿No dormís? No mucho últimamente, respondió Julián con una sonrisa. Pero no es insomnio, es paz. Rodrigo entró sin decir nada. Traía en la mano una caja pequeña. «Es para vos». Julián la abrió. Era una radio portátil, antigua, parecida a la que él tenía de joven, la misma que solía encender cuando el silencio lo lastimaba. «Me acordé de tus historias», dijo Rodrigo.
las que escuchabas en las noches en que todo dolía. Pensé que capaz, ahora podías escuchar las tuyas. Julián no supo qué decir. Solo encendió la radio. No había ninguna emisora en ese momento. Solo estática. Pero era suficiente. Porque ahora, el silencio ya no lo hería. Lo abrazaba. Y así, sin buscarlo, comprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero a veces, te da las herramientas para construirlas con tus propias manos. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, durmió profundamente. No porque todo estuviera perfecto, sino porque todo, al fin, tenía sentido. Y así termina esta historia, no con fuegos artificiales, sino con algo más fuerte, esperanza. Porque a veces, los cambios reales no se oyen, no se gritan, no se anuncian, solo se viven. Y en el rincón más inesperado, una carta, un abrazo o una invitación pueden ser el verdadero inicio de una nueva vida.